Comentario a la lección número 99. El pensamiento de hoy, para poner a circular en el enfoque de los pensamientos, dice: la salvación es mi única función aquí. La salvación es mi única función aquí. Un poco ya se venía adelantando en el comentario de la lección de ayer, y creo que también la de antes de ayer, que esta idea de salvación implica simplemente una corrección a nivel del pensamiento, para poder distinguir cuando es un pensamiento real de cuando no lo es. Y un pensamiento real siempre, por su naturaleza, inspira amor, inspira paz, inspira quietud, inspira compleción, inspira la certeza, de alguna manera, de que no hay un accionar del cuerpo que procure paz, sino que la paz es un estado mental que puede extenderse. Cuando no estás pensando de manera real, en forma real, que esto es la mayor parte del tiempo, durante el tiempo, o mejor dicho, en el tiempo, todo el tiempo, en la creencia y en la percepción dentro del tiempo, no se piensa en términos reales, en términos verdaderos. Existe lo que se llama una ilusión del pensamiento. Esa ilusión del pensamiento ni siquiera es un pensamiento, sino que es una especie de programa mental. No hay pensamiento porque no hay libre albedrío. No hay pensamiento porque no hay paz. Hay un programa que, aunque te dé seguridad, te aprisiona. Y esa es una seguridad, entre comillas, falsa, porque no te deja ver dónde o cuál es la verdadera causa que origina miedo para que vos necesites tomar defensas. Entonces, en la experiencia de separación, en la experiencia de dualidad, no se piensa. La mente está en una especie de piloto automático, es un programa, es un sistema, le decimos ego. Y llega un momento, usando palabras del curso, dice: nadie puede dormir ilimitadamente. Tarde o temprano la verdad empieza a alborear y a despertar. Cuando empezás a notar que hay demasiada ciencia ficción en tu rutina, hay demasiada programación, hay demasiada repetición, empezás humildemente a sentir la necesidad de que hay algo que necesita ser cambiado, reparado, corregido, ¿no? Y es justamente ese juicio del ego donde te coloca a vos fuera de tu realidad. Por eso, si bien suena extravagante decir que la salvación es tu única función aquí, es humildemente cierto. Mientras estés aprisionado en la creencia de ser únicamente un cuerpo en un espacio de tiempo, lo único que tenés para hacer es perdonar. Perdonarte. Y no te preocupes por descubrir qué es lo que se perdona, porque uno da el consentimiento interno para que una energía de perdón, una información de perdón, empiece a circular. No hay, en el tiempo, no hay nada que no sea perdonable. Tanto te guste como que no te guste, ambas, al ser ilusiones, son completamente perdonables. La mente empieza a aprender a perdonarse como si fuese no un acto de bondad o de maldad, de justicia o de injusticia. Ese es el perdón, el concepto de perdón que ya está trillado por el sistema ego.
me animo a decir que podés asociar al perdón como una experiencia de reconocer lo que es verdad de lo que no es verdad. Y lo que no es verdad no merece más nada que ese reconocimiento. Cualquier agregado que le intentes adicionar a lo que no es verdad significa que algo es verdad todavía. Y si es verdad, te atrapa y lo sostenes todavía. Entonces el perdón es como este despertar en el reconocimiento de lo que es verdad y lo que no es verdad. Y es todo un aprendizaje, por supuesto. De hecho, una de las trabas que siempre se pueden experimentar es todavía el deseo de que algunas ilusiones sean verdad. Estos son algunos ídolos que uno ha dejado entrar a la mente en el sentido de ídolos, en el sentido de que los mirás y crees que si estás cerca o lo tenés, te completas. Pero lo que no es verdad es que en tu interior existe algún tipo de carencia o de vacío. Y cuando estás intentando remediar por tu cuenta un problema que es por tu cuenta, el problema se perpetúa un poco más. Entonces la idea de que la salvación es tu única función aquí, en el primer párrafo lo vas a encontrar muy claro, salvación y perdón son sinónimos, ¿no? Tu única función aquí es permitirte aprender nuevamente, que hay que ser muy humilde, aprender nuevamente qué es verdad y qué no es verdad a nivel mente, a nivel de los pensamientos. Ahí vas a poder elegir de nuevo. Todas las ilusiones guardadas, elegir de nuevo en función de la verdad. El texto de hoy insiste muy claramente, ¿no? Es el recordatorio de que Dios sigue siendo amor, ¿no? La fuente creadora de tu creación, es decir, la paternidad, la relación de paternidad que existe, sigue siendo todavía una relación de amor, una relación de paz. Un curso de milagros enseña que donde hay amor hay dicha, donde hay amor hay paz, donde hay amor hay compleción. Son atributos complementarios que representan exactamente lo mismo. Mira si no tenés un motivo muy importante para volver a elegir lo que es verdad. Si lo que es verdad es sinónimo de plenitud, de amor, de dicha. También hay otra cita en el quinto o sexto párrafo de la lección de hoy que me pareció muy atinada de nuevo, en el sentido de que hay un pensamiento puntual que está como muy extendido, muy enquistado dentro del sistema, que es la idea de que Dios alguna vez te ofreció sufrimiento. Y esto es un rencor que guarda el ego muy profundo. Tal vez estás en una etapa, estás escuchando esto y sabes que ya no es así, pero sin embargo todavía existe el reflejo de un montón de hermanitos. Vos podés escuchar de una manera bastante común, frecuente, de que Dios te envía lecciones de sufrimiento para que eso se convierta en aprendizaje. Bueno, desde un curso de milagros dice, esa idea urge que te la perdones, porque lo que es amor jamás te va a enviar sufrimiento para que aprendas. O sea, es descabellado creer que lo que es amor puede enviarte lecciones de dolor, de sufrimiento, de pérdida, para que aprendas el amor. O sea, está totalmente distorsionado ese mensaje, esa enseñanza. Y urge que si te das cuenta que todavía tenés la creencia de que todo sucede porque Dios te lo envía, bueno, que te perdones rápido, porque ese es tu Dios
percibido falsamente. Es decir, desde el miedo percibo a un Dios exactamente igual de temeroso que mi interior. Estamos en la clase de los martes viendo el capítulo número 3, que es el de la percepción. Y es un tema absolutamente interesante para meterse dentro con todo, porque empezar a comprender qué significa esto de la percepción y esta regla que establece cómo percibís, bueno, percibís exactamente como te juzgas a ti mismo. Con la presencia del miedo en la mente, aunque lo niegues, con la presencia del miedo en la mente, siempre vas a experimentar culpabilidad. No existe el miedo sin culpa. Cuando uno siente miedo, inevitablemente, tiene la tendencia a pensar en que algo se hizo mal para tener miedo. Eso se llama culpa. Hay una relación de causa y efecto, en donde se siente mal porque algo se hizo mal. Y ese algo que se hizo mal, desde el ego, lo usa de dos maneras. Lo hice mal yo y lo hizo mal Dios. Y va intercambiando. Y de vez en cuando vas utilizando a otras personas para reemplazar el yo. Pero en esa percepción de miedo que tiene necesariamente culpa, se percibe, ¿no?, a una especie de Dios que te manda lecciones de dolor, de sacrificio, de pérdida, para que aprendas una lección de amor. Bueno, está totalmente descabellado, estás meando fuera el tarro mal, y eso impacta profundamente en tu paz mental, en tu paz espiritual, en tu salud mental. Esa es una idea que en la lección de hoy se la enseña claramente y se te insiste en que si todavía guardas esa creencia, todavía percibís ese tipo de reflejos, ¿no?, que te animes a perdonarte, porque un Dios que es amor no puede enviarte lecciones de dolor para que aprendas de su amor. Eso es una manipulación tiránica propia de la mente humana, que está identificada con ser únicamente un cuerpo que puede desaparecer en cualquier momento. Así que mientras estés en esta experiencia de tiempo dual, tenés tus quehaceres domésticos, tus obligaciones familiares, si tenés hijos, tenés tus obligaciones laborales, tenés todo ese catálogo de actividades que siempre han parecido las principales. Ahora, mientras haces eso, puedes tomar todo ese escenario como si fuese una gran aula de aprendizaje, para que recuerdes que tu única función acá es aceptar el perdón. Aceptar el perdón es aceptar una nueva maestría, una nueva enseñanza. Y te coloca nuevamente en el papel del alumno, no el del papel del ego, que es el del falso alumno que enseña, ¿no? El falso alumno que cree que hace preguntas profundas, pero son afirmaciones encubiertas. Volvé a tu lugar de alumno para poder aprender nuevamente, como si nunca hubiese sabido nada al respecto de lo que es el perdón. Y que puedas aprender en todas esas aulas, que son las relaciones que uno entabla. Y vas a ver cuántos regalos vienen.